En esta ocasión estaremos analizando la poesía y sus distintos movimientos literarios. Como verás, tendremos que estudiar las manifestaciones poéticas de cada una de las épocas. Dentro de los aprendizajes esperados encontramos que como alumno debes de reconocer el contexto histórico y social de la poesía, debes identificar la función de las características hablando de las figuras retóricas en un poema y debes de saber analizar el lenguaje figurado en cada uno de los poemas. Recordemos que la literatura no solamente es como parte o requisito del aprender algo, ¿no? O en este caso, en el ámbito de literatura, sino también es analizar la época, los lugares, el tiempo, la mentalidad, la forma de vida de las personas, los recursos de estilo a la hora de redactar y su contexto son muy importantes porque la historia marca nuestra vida y es la manera en la que expresamos las emociones, las preocupaciones, las ideologías. Entonces, creo que cada una de estas épocas fueron marcando lo que ahora vivimos, la trascendencia humana. Entonces, vamos a empezar. La literatura ha tenido una evolución y desde la escritura, desde la creación, conforme al contexto que se ha desarrollado y lo marca en esta imagen la antigüedad en la literatura, el medievo, el renacimiento, el barroco, el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo y naturalismo. Y bueno, vaya, aquí vamos a abarcar más corrientes. Cada uno de estos es un periodo o movimiento. ¿Qué es un movimiento? Un movimiento es un cambio y recuerda que dentro de esos cambios pues obviamente cambian los temas, los sentimientos, las maneras de percibir el mundo, todo lo que los rodea, la época que los determina y sobre todo para que nosotros como lectores tengamos una idea sobre lo que van a hablar, vamos a explicar las características, las épocas, los representantes y el ejemplo de cada uno de los poemas. Obviamente te tocará investigar y bueno, vamos a hablar desde la época antigua. Cuando hablamos de la literatura mesopotámica, estamos refiriéndonos a la civilización sumeria. Nació en los ríos Tigris y Éufrates. Fue la primera civilización que dejó constancia de su pensamiento, su religión, sus mitos y en definitiva su forma de vivir. Dentro de los primeros textos escritos que podemos clasificar encontramos algunos administrativos, textos legales, económicos. Los literarios eran de origen religioso y esos textos hablaban de seres míticos, cuentan hazañas de sus dioses, de sus héroes. Y bueno, vaya, de hecho, se marca como la primera escritura cuneiforme y es un legado que se dejó a través de unas tablillas de arcilla. Y de ahí se hizo el poema de la creación, que relata obviamente el origen del mundo y del ser humano. En la parte de las características de la lengua egipcia podemos encontrar que ellos poseían una cualidad única, se diferenciaban de todas las demás civilizaciones. En esta parte su literatura la compilaban. Desde un principio la literatura egipcia estaba orientada únicamente a su costumbre, a sus rituales, a todo lo que ellos podrían dejar como legado, pero querían transmitirlo de generación en generación. Y eso lo podemos ver en las pirámides.
sus temáticas eran variadas en torno a la cultura, en especial que había vida más allá de la muerte y dejaban un legado escrito para poder así pasar al otro mundo. Y vaya, esto es parte de su mitología. En cuanto a sus leyes, costumbres y comportamientos, pues también tenían que transmitirlo. Y creo que todos estos códices eran sobre todo en una inclinación para enseñar, para poder transmitir esos conocimientos que ellos ya tenían. Cuando hablamos de la literatura antigua y en específico de los griegos, podemos abarcar el drama, la filosofía, la historia, la oratoria, las leyes. Todo esto desarrolló Grecia. Todas sus epopeyas dejan marcado nuestra historia. Creo que eran más textos líricos en los cuales denotaban sus sentimientos. Los temas principales de los que hablaban eran pues sus creencias, la mitología, dioses, héroes, pues lo saben, hablemos de Pegaso, hablemos de Hades, y en este periodo los primeros poemas se asocian al culto de los dioses. Aunque no se conservan muchos registros de esto, sí podemos mencionar a un gran escritor de esa época que fue Homero. Escribió la Ilíada y la Odisea. También en esos textos pues nos narran hazañas, aventuras, por ejemplo en la Odisea que pasó muchas islas para poder vivir una travesía inexplicable, ¿no? Y bueno, no solamente hablemos de Homero, también está Safo, está Sófocles, Esquilo, y Roma hacía adaptaciones sobre esto. Las narraciones o relatos alejaban de la acción principal. En la época medieval, que abarca del siglo V al siglo XV, hablamos de castillos, de señores feudales, que eran los que tenían más tierras. Se habla de la iglesia, solo existía Dios y lo que marcaban las leyes. La poesía se transmitía de manera oral a través de los juglares que cantaban las hazañas de los caballeros andantes y contaban las historias tal y como lo veían. Dentro de esto podemos encontrar escritores fenomenales como Dante Alighieri con la Divina Comedia, en la cual nos cuenta los diferentes niveles que hay sobre el infierno, sobre el castigo divino, sobre todo lo que tenía que atravesar una persona cuando se moría. También encontramos el Cantar del Music. Todo era acerca de la fe y predominaba el verso sobre la prosa. El verso, recuerden que pues simplemente es un renglón y esta literatura se transmitía de manera oral. Abundaban las fábulas, la intención didáctica, etc. En esta parte te muestro un esquema y puntos importantes sobre la literatura del Renacimiento que abarca en la edad 15, en el siglo XV al siglo XVI. Y bueno, en esta parte querían admirar la belleza física y espiritual de una persona, pero también se contraponía a los temas religiosos. Ya no solamente era Dios, sino también era el amor, la naturaleza, la mitología. En esa época pues se inventó la imprenta, ya podían difundir más sus textos. Algunas de las obras encontramos a la Celestina,
El Quijote de la Mancha, Fuenteovejuna, El Lazarillo de Tormes. Otro de los autores representativos fue Shakespeare y con él se marca el fin del Renacimiento. En sus obras, como Otelo, se muestra el miedo, la ira, la venganza. Es un escritor muy profundo que cuestiona no solamente las situaciones, sino al ser humano mismo. En la literatura barroca, que abarca en el siglo XVII, surge en Italia, se arraiga en España y en específico en México, muestra la exageración al escribir. Hablemos de la métrica, la rima sonante, consonante, la literación, todas estas figuras retóricas que marcan cada uno de los versos, las estrofas, si era una exactitud o no. Y bueno, en esta parte del barroco pues surgen dos subcorrientes. Una de ellas es el culteranismo, que era la belleza en formas, y el conceptismo era la belleza del contenido. Dentro de esto, pues podemos encontrar a Sor Juana Inés de la Cruz, que es nuestra máxima representante en México. Y bueno, dentro de sus características en cuanto a la literatura, pues su objetivo fue entretener y complacer al público. Surge de un mundo literario vivo y marca una polémica con los autores. Eh, Otros de ellos, por mencionar, es Luis de Góngora. Él marca el siglo de oro eh, con sus temas de amor, Fuenteovejuna, y encontramos también a Calderón de la Barca, Lope de Vega. Las principales características eran el ampliar el vocabulario a la hora de escribir, tener un lenguaje ornamentado, muy cargado en expresiones, en recursos, y bueno, en la forma de sus escritos y contenidos, pues querían transmitir el mayor número de ideas. Entramos al neoclásico en el siglo XVIII, de los cual quiere retomar a los clásicos que hablamos de Grecia y Roma, pero en esta época es marcada por la Ilustración. En esta época se retoma mucho la razón, el progreso, la libertad, la justicia, se acaba con el oscurantismo. Recordemos un acontecimiento histórico de esta época que fue la Revolución Francesa. En esta parte querían mostrar a través del ensayo, a través de la fábula, de una manera didáctica de aprendizaje para el ser humano y que usara la mente, que no solamente fuera moralizar, sino también educar. Encontramos en las fábulas con Samaniego muchos aprendizajes, moralejas, y enseñanzas de la vida diaria. También encontramos a Tomás de Iriarte. Y vaya, en esta parte del neoclásico, pues no les gusta la poesía ni la expresión de sentimientos. Sí preferían el género del ensayo para poder mostrarle a la gente su lenguaje de manera sencilla y poder llegar a un gran número de lectores. En el romanticismo querían mostrar los sentimientos, exaltar toda la melancolía, la nostalgia, romper con las reglas de manera original, única, siendo rebeldes ante la sociedad. Querían romper esos esquemas establecidos del neoclásico, defendiendo la fantasía, la imaginación y las fuerzas irracionales del espíritu. Los temas principales pues eran rebeldes, mostraban angustia, miedo. Aquí surge Frankenstein, Gustavo Adolfo Becker,
Edgar Allan Poe, con un texto oscuro como El gato negro. En esta época querían situar esos sentimientos dolientes y defraudados por todo lo que había acontecido con la sociedad burguesa que les había tocado vivir. El realismo surge en el siglo XIX. Querían mostrar la realidad de ese momento, reflejar lo cotidiano. Eran muy individualistas. Era la parte social de las novelas, la lucha social contra el crimen, el castigo, ir en contra. La guerra había pasado, entonces estaban en una lucha constante. Ahí podemos encontrar este texto que a lo mejor es conocido, el cuento de Navidad de Dickens, que te hablaba de la Navidad pasada, presente, futura. Y bueno, pues ahí te hablaba sobre los barrios, la niñez, los ricos, los pobres, las peleas que había en Londres, toda esta parte en donde esta literatura pues mostraba las características de una forma real, de una forma que lo vivían día con día. Eh, Hay un escritor también que se llama Ibsen, que habla de la casa de las muñecas, en donde el personaje principal pues quiere dejar todo y quiere dejar de vivir para los demás, quiere empezar a vivir por ella misma. Se llama Nora. El modernismo ya va clasificado dentro del movimiento de vanguardia, que era lo actualizado, lo de esa época. Eh, y bueno, está marcada igual en el siglo XIX en Latinoamérica. eh, Construían una identidad de nación en América Latina. En esta parte podemos encontrar a Octavio Paz y todos los autores en general se distancian de la realidad y sueñan con mundos paradisíacos, tratan de evadir su propia realidad y hay un rechazo hacia la industria. El arte era visto como la única salvación para el mundo y buscando una nueva estética y perfección en las texturas, sonidos, olores, colores. Aquí vamos a ver ya entrando a las corrientes de vanguardia, el surrealismo, el dadaísmo, el expresionismo, el cubismo, todas estas partes que van después del modernismo y que las épocas no se llevan una de la otra, las vamos a tocar al final para que puedan ver un poquito sobre esto. En este cuadro sinóptico me encantó porque marca la influencia, la definición, las características, varios representantes del modernismo, sus países, sus obras, y pueden analizar aquí a profundidad para su investigación. Como lo decíamos hace rato, ahora sí en la parte de la vanguardia, traían propuestas estos grupos futuristas en el cual alababan y exaltaban las bellezas de las máquinas, la velocidad, rechazaban el pasado. Pongo estos dos cuadros comparativos porque aquí en los movimientos literarios pues estoy recordándote el realismo, el romanticismo, el modernismo contra el dadaísmo, surrealismo, expresionismo. O sea, es para que tú analices cómo era antes la escritura y cómo la quieren hacer en esta vanguardia, ¿no? En el cubismo, pues encontramos la poesía a través de caligramas, que son figuras, y hasta cierto punto, pues son figuras geométricas, y descomponía la realidad para componer de manera coherente. El creacionismo
se fijaba en la naturaleza, en la realidad, en la autonomía. El dadaísmo pues surge de la palabra dada, que es el balbuceo de un niño, y en esta expresa una propuesta lingüística contra todo lo que ya estaba establecido. El surrealismo nos hablaba lo que había más allá de la realidad. Era una forma de no dejarse esclavizar, de no dejarse atar ante nada de la lógica, ni lo que le pudiera decir su mente, sino las emociones que producía al expresarse, ¿no? Y el expresionismo, bueno, pues en esta parte hablaba de una visión pesimista de la realidad que lo rodeaba al escritor y en todos estos pues recordemos que se encontraban también los manifiestos, trataban de jugar con las palabras, ya se alteraba la estrofa, la puntuación, se rompía la exactitud de la cual se había establecido en todas las épocas. Con esta diapositiva terminamos las características del género vanguardista y bueno, te muestro aquí la parte de la morfología en la cual las letras estaban escritas de distinta forma, la sintaxis, tenían palabras en total libertad, no había métrica, los temas solamente eran libres, imaginación, utilizaban muchas metáforas y bueno, estas son las principales características de todo el movimiento de vanguardia y creo que todo esto nos da un panorama de una influencia mundial, ¿no? De lo que ahora tenemos y pues nos sirve como punto de partida, de referencia para poder tener un bagaje cultural. Bueno, eso es todo.